Bueno, muy bien. Buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo están? Bueno, la idea de hoy es, si bien voy a usar una presentación un poco para ir ayudándome con la memoria y para mostrarles algunas imágenes, es relatarles y créanme que es absolutamente la punta del iceberg porque uno cuando me empecé a armar esta presentación me di cuenta que la cantidad de cosas que pueden pasar en 30 años y que es imposible contarlos todos, y eso es solo lo que yo tengo absolutamente bajo mi radar, que como les decía es solo la punta del iceberg de lo que ha hecho Vida Silvestre. Entonces va a ser una presentación, si bien tiene un orden, va a ser en ciertos aspectos estructurada, y la idea es que yo se los cuente desde mi visión, desde mi perspectiva, y no tanto a veces del hecho en sí, sino de cómo lo veía o lo veíamos en ese momento que ocurrieron. Entonces, voy a cambiar de pantalla esto y voy a compartir. ¿Están viendo la presentación ahora? No, ¿No? A ver, no. Ahí a está ver. empezando a cargar. Muy bien. Bueno, discúlpenme que tengo tos, va a ser un poco molesto, pero bueno, el nombre este que le pusimos, El Camino en la Naturaleza y 30 años conduciendo senderos, van a ver que tiene mucho de metafórico, pero también mucho de real. Y, y la idea es contarles un poco de una organización que nació hace 30 años. Muchos de los silvestres ya lo saben, pero les cuento al resto que yo me uní a Vida Silvestre, bueno, minutos después de la fundación, es decir, no estuve en el grupo original de gurises que fundaron Vida Silvestre hace 30 años, pero sí tuve en su primera actividad pública, que fue un curso, y desde ahí quedé enganchado a la organización, y bueno, como verán, 30 años después, aquí seguimos. Entonces, primero que nada quería hablarle un poco de evoluciones, y todo tipo de evoluciones, porque Vida Silvestre evolucionó como organización, evolucionaron las personas que forman parte de Vida Silvestre, y evolucionaron cosas más materiales, digamos, dentro de Vida Silvestre. Entre ellas, el logo, que empezó siendo nuestro querido gatito, que en un momento, dado que había que modernizar y simplificar los logos, pasamos a este otro que hemos utilizado durante mucho tiempo, muchos años también, y últimamente, perdón, en otro momento de modernización y simplificación, pasamos al nuevo logo, que en realidad se parece bastante al anterior. Eso significa muchas cosas, entre otras, que uno se va encariñando con determinadas cosas y bueno, y las siente representativas y cuesta mucho trabajo cambiarlas. Este, la gente que estuvo trabajando en el nuevo logo, bueno, se agarraría de los pelos con nosotros que básicamente nos resistíamos al cambio, pero bueno, ha tenido algunas modificaciones y se simplificó más aún. Ahora, otras evoluciones, capaz que no han sido tan positivas. Algunos de nosotros empezamos siendo unos guachos tiernos, bueno, y nos fuimos endureciendo un poco, y acá venimos haciendo lo que podemos, pero bueno, no hemos tenido la misma evolución positiva que el logo de Vida Silvestre. En cuanto a la organización, y acá le voy a quedar debiendo imágenes que no pude rescatar, las tenía en un disco duro que perdí. De todo un montón de procesos que tuvimos desde que arrancó Vida Silvestre, siendo, como le decía, un grupo de amigos que le gustaban los bichos, a intentar ser una organización y que esa organización se profesionalice y que tenga objetivos, metas, y que pueda llevar adelante cosas que
es muy difícil sin una organización seria y profesional. Y este taller, que ahí éramos todos muy jóvenes, que se hizo en San Luis, en Canelones, me acuerdo que yo estaba terminando un diploma de consultoría empresarial en la UDE y había aprendido una técnica que se llama FODA sistémico, que eso es la planilla y eso que ven en la cartelera que ven en el fondo, que era una forma de priorizar y digamos, priorizar objetivos, actividades y de alguna manera ordenarse para llevarla adelante según las posibilidades que teníamos, que era en ese momento un grupo de gente con mucha motivación, empezando a formarse y con muy pocos recursos. Eh, pero después de esto hubo otros eventos, digamos, puntos de inflexión en la vida silvestre donde se hicieron reformulaciones institucionales, hasta tuvimos alguna consultoría para rediseño institucional. Intentamos de todo, desde incorporar a la directiva gente connotada de otros sectores que no venían de la conservación o de la biología. Y bueno, de eso, cosas que muchas dieron sus resultados, otras no fueron nada exitosas, este, pero fueron instancias de muchísimo aprendizaje, mucha maduración en las personas y en la organización. Y por supuesto también momentos dolorosos, porque en esos cambios donde uno pasa del amateurismo al profesionalismo, hay gente que ya no se siente tan cómodo, se sentía mucho más cómodo en un grupo de amigos que hacían cositas que en una organización que tiene objetivos y metas y demás. Pero todo eso realmente ha sido muy importante y llegaron momentos donde, bueno, eso ya se llevó digamos, al máximo posible en la organización de una ONG. Acá simplemente esto, a modo de ejemplo, tengo un protocolo de comunicación institucional. Ya llegamos un momento hasta que hasta la comunicación estaba protocolizada, el uso del logo. Obviamente esto siempre ha pasado en vida silvestre que esos momentos dependen de personas que se acercan por primera vez y tienen su impronta, su conocimiento. Acá tuvimos un gran aporte de la gente de comunicación que se arrimó a la organización, y en otras son momentos de las personas que ya venimos teniendo muchos años, pero que por alguna razón de la vida o nos capacitamos o aprendimos algo y tratamos de llevarlo adelante en vida silvestre. Ahora, esa evolución también tuvo desde sus primeros momentos, por ejemplo, un instrumento de comunicación que eran los boletines de vida silvestre. Esto se editaba en papel y se repartía a los miembros de vida silvestre que se asociaban, pagaban una cuota mensual o anual y recibían bimensualmente un boletín. Este boletín era en papel y se repartía en bicicleta. Yo creo que el primer trabajo rentado que tuvo Vida Silvestre fue repartir el boletín, que lo hacía alguno de los integrantes. Y fíjense que en ese primer boletín que aparece ahí a la izquierda de mayo-junio del 95, Vida Silvestre formalmente arrancó en enero del 95, en la realidad como por marzo. Y Y el segundo boletín, si ven, los puse los dos porque lo que aparece en el segundo boletín por primera vez es el logo de Vida Silvestre. El primer boletín ni siquiera tenía logo, tenía el nombre sí, pero no tenía logo, y ya en el segundo aparece. Y los otros dos que pongo ahí, ya mucho más adelante en el tiempo, fíjense, 2005, 2006, el 64 y el 65, los puse porque también fue el momento del cambio del logo. Fíjense que en el primero, el de arriba, todavía estaba el antiguo gatito, y ya en este otro aparece por primera vez en el boletín el nuevo logo de Vida Silvestre. Este fue el mecanismo principal de comunicación con la gente. Acá se veían cosas, novedades de la naturaleza en Uruguay, información de actividades, el plan de cursos, etc. Entonces, esto fue realmente importante, y además en ese momento tenía la membresía, que era el único ingreso que tenía Vida Silvestre,
era esa cuota que pagaban los miembros de Vida Silvestre para apoyar la organización y recibir esta información. Mis ex compañeros de facultad todavía recuerdan, porque los hice socio casi todos, que pagaban la cuota y recibían este boletín. Y este fue el último boletín que se hizo, número 83. Y además rescaté de acá adentro uno de los artículos, que es de Tribumedal y Pequeños Guardaparques, que son dos eventos importantes digamos, en las cosas que va dejando Vida Silvestre en su actividad por las distintas partes del país. Más adelante lo voy a retomar para que vean a qué me refiero. La otra cosa que yo creo que es absolutamente imponente de Vida Silvestre es haber sido pioneros en un montón de cosas. En un montón de cosas. Y simplemente voy a tratar de poner algunos ejemplos. Encontré, tratando de armar esta presentación, encontré una joyita que es en la web de la Asociación Uruguaya de Guardaparques. Tienen una línea de tiempo con hitos relacionados a las áreas protegidas y el quehacer de los guardaparques en Uruguay. Y en esa línea de tiempo empecé a explorar y encontré varias cosas que son, yo sabía que habían pasado, pero en esta línea ordenada, uno cobra más magnitud todavía. En 1995, es decir, el año que se fundó Vida Silvestre, se organiza el primer Congreso de Áreas Silvestres Protegidas. Y ese primer congreso, fíjense que en 1995, recién en el 2005 empezó a armarse el SNAP, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En el 2000 recién se aprueba la Ley de Áreas Protegidas, pero queda sin reglamentar y sin ningún tipo de aplicación durante 5 años. Y la primera área protegida del sistema, si mal no recuerdo, recién fue en el 2008, formalmente. Entonces, fíjense que ya estábamos organizando un congreso de áreas protegidas antes que ni siquiera acá se supiera que era un área protegida. Había algunas áreas de algún ministerio muy pequeñitas, algunas municipales, pero muy poco, y otras áreas que se les llamaban, por ejemplo, parques nacionales, como el Roosevelt, y que están muy lejos de ser un área protegida. En el 98, Vida Silvestre organiza el segundo Congreso de Áreas Protegidas. En este caso, ya con la participación de la Asociación de Guardaparques del Uruguay, que ya se había creado en ese momento. Fíjense que también la Asociación de Guardaparques que se creó antes de que existiera el sistema de área protegida. Y estos otros dos eventos, el 2013, el tercer Congreso de Áreas Protegidas, pero fíjense, otra cosa en lo que Vida Silvestre fue pionero, que es con un proyecto del Fondo de las Américas organizar el primer curso en Uruguay de formación de aspirantes a guardaparques. Hoy existe formación formal para guardaparques en Uruguay, en la Escuela Rayanes de UTU, pero en esta época no existía nada. Había algún guardaparque como Juca Gambarota, formado en el exterior, algunos otros que habían hecho hacer algún curso, pero esto fue la primera actividad dedicada específicamente a formar aspirantes a guardaparques. Y en 2003 se hace el tercer Congreso de Áreas Protegidas en la Facultad de Ciencias. Yo recuerdo que en este congreso, después del congreso, se había invitado, que esto fue para Vida Silvestre, imagínense, era un enorme esfuerzo traer a Stanley Arguedas, que es un referente de las áreas protegidas en Costa Rica, a presentar el caso de Costa Rica, que era como paradigmático para nosotros. Bueno, sigue siendo un ejemplo a nivel mundial de conservación y de manejos de áreas protegidas. Y Stanley Arguedas vino invitado, hizo una presentación, un curso, y después lo sacamos con Enrique a hacer una gira por varios puntos de Uruguay de varios días. Y bueno, ahí estamos en Aguas Dulces, en la casa que era Juca Gambarota en Aguas Dulces. Y después Stanley estuvo en Uruguay muchas veces, traído por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para hacer consultorías en varios temas.
Por supuesto, siempre pasa, las cosas evolucionan, cambian y empiezan a aparecer otros actores. Entonces, después de los primeros 3 congresos que organizó Vida Silvestre, se hizo uno con el Ministerio de Turismo, que es que fue el cuarto encuentro nacional de ecoturismo y turismo rural, y, y aquí se sumó también al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, al BOTMA en ese momento, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y se generó por primera vez el TURAP. Y del TURAP, o sea, del Congreso de Turismo y Áreas Protegidas, se hicieron varias ediciones. Y bueno, ahí nosotros éramos un socio más en la organización. Siempre estábamos ahí participando, siempre estábamos ahí en los lanzamientos y en las aperturas. Yo jorobaba con algún compañero de que si vos fuiste ministro entre los años 2005 y 2013, tenés que tener una foto conmigo, porque estuve no sé en cuántas mesas y de lanzamientos o de aperturas de congresos. Es decir, que estuvimos siempre muy vinculados a no solo a la sociedad civil, sino también a, bueno, los ministerios de turno que le tocaba la gestión de la conservación, o en este caso también del turismo. Tenemos otras cosas que en ese momento no sé si teníamos la magnitud de lo que significaba este trabajo, que es las áreas valiosas de pastizal para el cono sur de Sudamérica, que lo encabezó Vida Silvestre Argentina. Este, eh, Fue y es aún hoy una de las referencias que se usa para, digamos, las áreas de importancia para la conservación de pastizales en todo el cono sur. Y nosotros fuimos, la contraparte en Uruguay, fuimos quien, digamos, invitó, hizo participar a los especialistas de Uruguay y convocó a los talleres que se hicieron en Uruguay sobre esto. Y, y quien en ese momento era una persona que estaba iniciando su trabajo en conservación, que es Fernando Miñarro, que estaba trabajando en este proyecto. A la larga se convirtió digamos, en el director del programa Pastizales de Vida Silvestre Uruguay, después Chaco, y después fue el director de conservación de Vida Silvestre Argentina, perdón. Y bueno, ahora está en otra organización, pero sigue creciendo, digamos, en temas de conservación. Y también en esto participamos en una obra que fue pionera y que hoy sigue aún vigente. Otras cositas que pasaron, trabajos que hoy por hoy, si vemos evaluaciones de plaguicidas o pesticidas en aguas, bueno, en peces, en animales, etcétera, no nos llama la atención. Pero cuando Vida Silvestre hizo este trabajo en esteros de farrapos, en el río Uruguay, eh, con un muestreo participativo, incorporando a la gente de la zona, sobre todo de San Javier y Nuevo Berlín, en el muestreo de suelo, de agua, de peces, de abejas, de miel. Y se detectaron un montón de cosas que en ese momento era como, uy, ¿cómo lo decimos esto? Porque va a generar revuelo. Y hoy esto parece una cosa de todos los días, pero en ese momento no había nadie que mostrara la realidad que estaba pasando de cómo el río Uruguay estaba recibiendo aportes de plaguicidas de todos lados y estaba complicando la vida silvestre y la no tan silvestre, porque también las abejas estaban complicando. El programa PPR, el Proyecto de Producción Responsable del Ministerio de Ganadería, que tenía digamos, un área de biodiversidad, en el cual tuvimos un montón de acciones, desde este afiche es de un seminario que hubo, pero tuvimos un montón de acciones, de trabajos en el campo, de colaboración con otras organizaciones. Incluso de algo que yo recuerdo, un viejo conservacionista de la red uruguaya de ONGs que decía que
no, eso no había que hacerlo porque era más de lo mismo, que era un componente de planificación ecorregional que se hizo con la Sociedad Zoológica, la UDELAR, la Facultad de Ciencias y Vida Silvestre, y aún hoy un subproducto de eso, que es un mapa de vegetación potencial del Uruguay, es algo que prácticamente no existe en ninguna otra parte del mundo y que nosotros lo hemos utilizado muchísimo como referencia para el índice de integridad ecosistémica, por ejemplo. Otras cosas, yo les pongo algunas capturas de documentos porque simplemente para ver los titulares. Rincón de Franquía, que hoy es una pequeña área protegida, pero es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con gestión conjunta entre municipio y una ONG, que es algo bastante pionero y raro también en Uruguay. Nosotros hicimos este plan de desarrollo del área y posteriormente un plan de manejo del área de Rincón de Franquía. eh, y es casi que el único ejemplo de un área que fue absolutamente promovida por ONGs. Se hizo el plan de manejo y el plan de desarrollo antes que fuera declarada área protegida y hoy que ya lo es, sigue estando bajo gestión de una ONG. No es vida silvestre, es Grupama, pero bueno, hemos estado desde el inicio involucrados en eso. Más modernamente, y este lo pongo como un ejemplo porque también es un hito, un proyecto financiado por el GEF, por el Fondo Mundial del Medio Ambiente, eh, con ejecución de sociedad civil. Hasta ese momento en Uruguay no había habido ninguno, y nada más ni nada menos que se propuso tratar de aterrizar o bajar a tierra acciones para las tres conversiones de Río, la de diversidad biológica, la de certificación y digamos, y degradación de suelos y la de cambio climático. Y por supuesto también con participación del Ministerio de Ambiente sobre todo y de intendencias del este del país, pero con una ejecución toda en base a organizaciones de la sociedad civil, lo cual también fue un gran dolor de cabeza para sobre todo las compañeras que estaban metidas liderando esto, de ordenar, y ahí se dieron cuenta que no todas las organizaciones tienen el orden de vida silvestre y que a veces cuesta trabajo llevar a cabo tipos de cosas como estas. Y la otra cosa que ha estado permanentemente en la misión y la visión de vida silvestre es la educación. Y en este caso, este, el símbolo más grande del trabajo de educación, aunque lejos de ser el único de vida silvestre, han sido los cursos. Ha tenido cursos de todo un poco. Yo digo que no hay organismo que no haya tenido al menos algún curso en vida silvestre: aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces, flora, invertebrados acuáticos, bueno, de todo. Algunos, de hecho, como yo les contaba, mi vinculación a vida silvestre fue con el primer curso que hizo vida silvestre, que fue un curso de mamíferos. Y eh, e importante, les voy a mencionar algo que después también lo retomo un poquito más adelante. Una de las cosas que más me atrajo cuando vi la apertura de ese curso y la presentación de lo que era vida silvestre, que uno de sus objetivos era la conservación de especies en peligro y se proponía tener un programa de conservación del cardenal amarillo, que era y sigue siendo una especie en peligro crítico, que ese tema lo voy a retomar un poquito más adelante. Pero en algunos casos tuvimos cursos como que hicimos en San Javier, en el marco de un proyecto financiado por INGUENT. Eh, Ese curso, que es un curso de formación de colaboradores en conservación de la naturaleza, participaron muchos
gurises del liceo, estudiantes del liceo, era cuando recién se empezaba a hablar de Esteros de Farrapos como área protegida. Y algunos de los que participaron con ese curso, por ejemplo, ahora es una de las guardaparques que trabaja en Estero de Farrapos, era una gurisa en ese momento que participó en este curso, y otros que incluso se ven ahí en la foto de más abajo, parado al lado del cartel, que debe ser hoy César Pérez, uno de los principales operadores turísticos que tiene Esteros de Farrapos, y que bueno, de alguna manera el primer contacto que tuvieron con temas de conservación, turismo y eso, fueron este curso. Es infinita la cantidad de cursos, como decía, y ciclos de charlas y demás, o sea que sería imposible detallarlos todos, pero sí han tenido épocas, desde los primeros cursos, donde como había muy poca cosa en Uruguay, la gente los hacía en grandes cantidades. Después, obviamente, fue apareciendo otra oferta y empezaron a mermar. Bueno, y la frecuencia nuestra también empezó a bajar en algunos casos. Pero después vino como una nueva ola, la nueva ola de cursos, que algunos de estos que fueron los más taquilleros en la historia de vida silvestre, con muchísimas personas anotadas. Y bueno, es algo que, si bien va y viene en la frecuencia, en los temas, en la cantidad de la oferta, está continuamente presente, que es la formación, sobre todo del público en general, en temas de conservación de la naturaleza. Y en ese afán de educar, formar y de informar a las personas acerca de, bueno, qué implica un área protegida y la conservación de la naturaleza en sitios específicos, en 2005 nos presentamos otra vez al Fondo de las Américas con un proyecto de gestión ambiental participativa en humedales del Santa Lucía. Eh, este fue el primer proyecto que fui yo responsable directo, y por eso lo conozco mucho más de cerca y bueno, y lo viví mucho más de cerca, pero además coincidió que aproximadamente un año después de haber empezado el proyecto, yo me fui al exterior a hacer el doctorado a España, y quedó casi todo a cargo de Andrea Bresso, que ya tenía un rol destacado en el proyecto, pero que se tuvo que echar al hombro muchas otras cosas de coordinación. Y acá en este proyecto surgió algo que les va a parecer hasta tonto, pero es impresionante si uno lo ve en la distancia. Esto es un presupuesto que me pasaron en ese proyecto. Había que pedir para hacer las compras presupuesto. Tenemos 3 presupuestos en ese momento, una notebook y un cañón, un proyector. Este cañón, este proyector, que fue en el 2006, eh, ya pueden calcular su edad, es el mismo que aún está ahí en vida silvestre pidiendo jubilación a gritos, pero hasta hace eh, nada seguía siendo el cañón de vida silvestre. Es decir, que fue una de las inversiones mejor amortizada de la historia de la humanidad, yo creo. También en ese proyecto surgieron otras cosas, como una revista escolar digital que se hacía con las escuelas y los gurises de las escuelas involucradas en el proyecto, y que era como la revista Caras, pero de los gurises. Entonces, ellos estaban recopados porque se veían a ellos mismos como protagonistas en historias, actividades, distintas cosas. Y esos mismos gurises, que eran niños cuando se hizo este proyecto, después fueron los jóvenes que formaron el grupo Tribumedal, porque Andrea siguió trabajando en la zona y con la gente, y ese grupo de jóvenes fundó, asociados a la Sociedad de Fomento del Rincón del Colorado, y después con un apoyo de un proyecto de Green Grant, formaron Tribumedal, y también
tuvieron sus materiales de divulgación, Humeducarte, una revistita que hicieron que estaba muy linda para tratar de informar a los vecinos del tema de conservación en humedales de Santa Lucía. Y yo creo, sinceramente, que desde entonces y hasta el momento fue el esfuerzo más grande que se hizo de conservación y educación en humedales de Santa Lucía, porque incluso mucho tiempo después de ingresar como área protegida, no ha pasado prácticamente nada en el área. Yo creo que la gente ni sabe que viven en un área protegida. La otra cosa eh, muy trascendente para nosotros fue y es el tema de ecoturismo, como una forma de juntar educación ambiental, economía y conservación de la naturaleza. El ecoturismo ha estado en vía silvestre de un montón de formas. Primero, porque muchos de nosotros somos ecoturistas, hacemos cada vez que podemos ecoturismo en Uruguay y fuera de Uruguay. Y acá está simplemente un ejemplo. Esto fue un canotaje que hicimos en el río Tacuarembó. 8 personas, todas ellas vinculadas a vida silvestre. Y la novedad acá ven en la foto que tiene Cristian en la mano y después la ampliación abajo, que encontramos granadas multipropósitos sin detonar flotando en el río, lo cual, por supuesto, es un tremendo peligro. eh, y, y nos enteramos de una realidad del Uruguay desconocido para nosotros en el norte, y es que pasan muchas cosas que no están en carpeta de nadie, y yo creo que hoy siguen ocurriendo. Y es que hay pescadores, sobre todo brasileros, que vienen y pescan con explosivos, en este caso usando granadas que algunas no detonaron y siguieron por el río. Entonces seguramente encontramos dos en ese momento, y seguramente podían atracar en cualquier lado, y obviamente si alguien le mueve la espoleta del borde, puede detonar. Y y bueno, gracias a esto surgió un artículo en la diaria que se llamaba Canotaje Explosivo. Lo escribió Lorena y lo publicaron en la diaria. Y al poco rato que salió el artículo, nos estaban llamando desde el ejército. Sobre todo lo que les interesaba saber era que esas granadas no fueran material militar, ¿no? Que no fueran sacadas del ejército. Eh, y cuando vieron la foto y todo eso, dicen, nos informaron incluso a nosotros que son granadas, explosivos que incluso se pueden comprar por internet. Con lo cual uno no se queda muy tranquilo de la cantidad de cosas que uno puede comprar por internet que no deberían ser de tan fácil acceso. Pero en temas de ecoturismo, otra vez siendo pioneros en un montón de cosas. Vía Silvestre desarrolló un sello de ecoturismo con pautas de conducta, unos formularios para evaluar establecimientos si cumplían con determinadas condiciones, un montón de trabajo en el desarrollo del ecoturismo bien hecho, porque si no genera tanto impacto como cualquier otro tipo de turismo. Y son cosas que se desarrollaron, se hicieron, y el país prácticamente no las utilizó nunca. De hecho, hoy seguimos con muchas falencias en el desarrollo de propuestas ecoturísticas. Eh, Se fundó la primera mesa de ecoturismo en 2009, justamente para trabajar todo el tema de los impactos del ecoturismo y el desarrollo de buenas prácticas. Se hizo en el 2011 el primer congreso del Mercosur de planificación y manejo de senderos. Todas estas cosas con el motorcito de Andrea Breso, que era la que, y sigue siendo una persona muy vinculada al turismo, pero que bueno, era la que trataba de profesionalizar todo lo que hacíamos en temas de turismo. Pero sin lugar a dudas, la aproximación más permanente que hemos tenido al ecoturismo es desarrollando nosotros una actividad de ecoturismo para el público en general, que son las caminatas silvestres. Las caminatas silvestres cumplieron el año pasado 20 años y han sido la forma de llevar
uruguayas y uruguayos, y también muchos extranjeros, a conocer rincones del Uruguay que en muchos casos eran muy poco conocidos, y en otros, como en este, por ejemplo, Laguna Negra, que es muy conocido por todo el mundo de nombre, y conocen este cartel, ni se imaginan lo que es la Laguna Negra en todo su entorno. Normalmente conocemos unos pocos metros ahí frente a Santa Teresa, y conocemos muy poco del resto del entorno de la Laguna Negra. Pero el fundador de esta iniciativa, que estaba en ese momento también en Vida Silvestre, Cristian Lacaba, eh, arrancó con las primeras en 2004. Uno cuando lo ve acá en esta foto no parece una persona muy seria, pero créanme que se tomaba muy en serio la caminata silvestre, y para eso era muy profesional en la organización. Y diseñó y empezó con las primeras cuatro, que fueron Cabo Polonio, Quebrada de los Cuervos, Laguna de Castillos y Laguna Negra. Y esas empezaron en 2004, con intermitencia, no se hacían todos los años. Y en 2008 empecé yo a trabajar con Cristian en las caminatas. La primera mía fue en 2008 en Polonio, y la segunda un mes después en Laguna de Castillos. Y fíjense, estas fotos, la de arriba es mi primera caminata de Laguna Castillos, que en realidad fue mi segunda caminata silvestre. Estamos ahí todos empapados porque llovía a mares cuando llegamos ahí a Barra Grande. Y abajo ven otra foto que también es en el mismo sitio, en Barra Grande, en Laguna de Castillos, pero el año pasado, a fin de año, cuando hicimos el tercer encuentro de caminantes silvestres. Y fíjense que para los que dicen que yo no me pongo la camiseta, en ambas fotos tengo la camiseta de Vida Silvestre del momento, que ha sido otro de los grandes hitos de Vida Silvestre. Ha cambiado históricamente, ha pasado por un montón de diseños de camisetas, de ropas, de gorros y de otras cosas, con intermitencia, pero también hemos tenido nuestra propia boutique de diseño en varias etapas de la organización. Y ahí en esas fotos, esto es Laguna de Castillos, pero la foto que ven arriba es la primer caminata de todas, que fue la primera Laguna de Castillos en 2004. Y esta que ven abajo fue la última Laguna de Castillos. Y a pesar de que cambia la gente y bueno, y cambia la cámara con la que se hizo la foto, eh, por suerte hay otras cosas que no cambian. Si ustedes miran el paisaje en esos 15 años que hay de diferencia o más entre las fotos, se sigue conservando, y eso es una buena cosa. También hicimos un montón de encuentros de caminantes silvestres, donde, bueno, la idea era juntarnos, reencontrarnos, contar historias. Lo hicimos en varios sitios. Este fue el primero que hicimos en Pando. Este es el segundo que lo hicimos en La Paz, y entregamos un reconocimiento a aquellos caminantes que tenían más de 10 caminatas silvestres concluidas. Y por último, acá no están todos en la foto, los del último encuentro, falta gente, pero el último que decía a fines del año pasado en Laguna de Castillos, cumpliendo los 20 años de las caminatas. Pero fíjense que en el segundo encuentro tuvimos una consigna para los que iban a participar, y era que eligieran de las caminatas que habían hecho y de las fotos que tenían, momentos y lugares que les resultaran especiales. Es decir, cada uno tenía que elegir un momento y un lugar. Y yo ahora les voy a mostrar unas fotos, no voy a comentar nada, simplemente las voy a ir mostrando y dándoles unos segundos para que las vean, de cómo cada persona aprecia cosas diferentes de una misma actividad, y cómo eligen momentos, bueno, cada cual por alguna razón fue su momento. Le voy a mostrar, no todos, por supuesto, solo algunos para que vean.
y también los lugares, ¿no? Que en los momentos cada uno valora cosas muy distintas y por supuesto había otras que no era, no podía mostrarlas todas, pero es increíble las cosas que le gusta o le marca a la gente por determinadas circunstancias. Y también acá algunos lugares que eligieron como, este es mi lugar en todas las caminatas silvestres que hice. Y estas últimas no las propusieron los participantes, las traigo yo por distintas razones. Solo el que ha participado en caminatas silvestres sabe de qué hablo cuando hablo del buffet de latas. Pero lo que han hecho muchas ha sido un ícono también de la alimentación, sobre todo del tercer día en las caminatas largas, o el del segundo día en algunas. Y es un momento este, esperado, porque normalmente hay bastante hambre cuando se llega a ese momento, y créanme que ha tenido varias instancias, algunas más desprolijas que otras, pero bueno, los que están aquí conectados, algunos que son caminantes, saben a qué me refiero. Y algunas otras cosas que, por ejemplo, eventos fuertes de los que tuvimos también en la caminata. Ese gusanito, ese bichito peludo que está encima de mi zapato ahí, que es de un color medio turquesa, es un verde clarito, muy llamativo el color, es tremendamente urticante, venenoso. eh, y en una de las caminatas de Quebrada de los Cuervos, estábamos acampados dentro del monte en lo de Miquelis en una época bastante tarde. La caminata se atrasó, fue en diciembre, hacía muchísimo calor, y había muchísimos de estos en los árboles. Y Sebastián, que era el guía que estaba trabajando conmigo en ese momento, como hacía mucho calor, decidió dormir fuera de la carpa y en un momento, en la noche, se gira dormido y aplasta con el pecho uno de estos. Y bueno, fue como si se hubiera quemado con ácido, ¿no? Fue algo terrible, le dejó ahí una terrible marca, una cicatriz que creo que hoy en día todavía tiene de la marca de este animalito. Después nos enteramos que, dependiendo de la sensibilidad de la persona, puede incluso hasta causar problemas cardíacos. Pero en ese caso, justo lo encontré en una foto, digo, uno de tantos recuerdos positivos, uno malo. Y esta otra la puse porque este señor, que está ahí con el gatito y tomándose una cervecita, hace un par de meses hizo con nosotros la caminata silvestre de Valle de y Cerro Viriñaque, con sus 82 pirulos, y sigue haciendo caminatas y llegó adelante de muchos otros, ¿no? Y como las caminatas aún viven en lucha, esta es una que no pasó todavía, que es la próxima que tenemos, el 20 y 21 de septiembre en Cuchilla de Laureles. Es decir que, bueno, no sé si durarán 30 años más las caminatas silvestres, bueno, pero por ahora siguen intentándolo. Luego tuvimos un montón, y yo acá voy a ser también muy selectivo, de acciones para la conservación, acciones directas. Y una de las cosas que le comentaba hoy, o le adelantaba hoy, tuvimos durante muchos años un programa de cría en cautiverio de cardenal amarillo para reintroducción en la naturaleza. Eso llevó a tener un criadero central y una red de criadores asociados, muchos de ellos
particulares, productores rurales, pero otras instituciones. Estuvo, bueno, el Parque Santa Teresa, estuvo el Zoológico de Canelones, hasta alguna empresa privada como la Bodega Jónico. O sea, hubo una red grande de criadores y fuimos exitosos en la reproducción en cautiverio de la especie. Y gracias a eso nos invitaron los vecinos que compartimos la especie, que son Argentina y, Uruguay, y Brasil. Fuimos a Argentina y, bueno, le compartimos todo lo que habíamos aprendido de la cría en cautiverio de la especie. Esta nota para la revista de Aves Argentinas la hicimos con Sofi, contando un poco lo que era la red. Y también nos invitaron desde Brasil, el Instituto Chico Méndez, en su plan de acción para la conservación de paseriformes en los campos del sur, eh, que también tenían interés en establecer un sistema de cría de cardenal amarillo para reintroducción. Ahí fuimos, compartimos con ellos lo que sabíamos, revisamos los protocolos, hicimos varios encuentros un par de encuentros de criadores de cardenal amarillo para compartir experiencias, pero increíblemente jamás nos dejaron reintroducir cardenal amarillo en la naturaleza, las autoridades de Uruguay. Eso fue desestimulando a todos los integrantes de esa red de criadores que fueron abandonando. También, afortunadamente, a quienes le brindamos apoyo técnicos tanto en Brasil como en Argentina, en poco tiempo desarrollaron sus planes y reintrodujeron cardenal en la naturaleza sin problemas. Y nosotros que empezamos nunca pudimos hacer eh, por falta de autorización de las autoridades. A veces hay que contar también las que no salieron, y no salieron en este caso no por no hacer las cosas bien, porque la parte de cría, eso funcionó perfecto. En realidad, por hacer las cosas bien y no hacerlo sin autorización, nunca pudimos cumplir el cometido de reintroducir. Y en temas de conservación y de gestión de la conservación, uno de los programas hoy más fuertes de Vidas Aquí, que están ahora en la nueva página web, que Ana Lucía en Río Negro, Barra Grande en Rocha y Vichadero en Tacuarembó. Gente que ya conocíamos, Ana Lucía, porque Cecilia, la dueña, hizo un montón de cursos de vida silvestre y ahí la conocimos. Barra Grande, en la Laguna de Castillo, terminaban todas las caminatas silvestres de Laguna de Castillo ahí y terminan. Y Vichadero, que a Darío lo conocemos de hace muchísimos años, mucho antes de que fuera un lugar tan conocido como es ahora, la Cuchilla de Laureles y el establecimiento de Vichadeno en sí. Pero, pero siempre a pulmón, el programa fue creciendo. En 2020, fíjense, ahí están los refugios que había, eran 12 refugios. Se hicieron encuentros para charlar de distintos temas y ir, digamos, tratando de resolver los problemas que la gente tenía en sus refugios o lo que quería conservar. Pero hoy el programa ha crecido tremendamente en todo, en la cantidad de refugios que integran el programa, en la cantidad de cientos de hectáreas protegidas, miles de hectáreas protegidas, cientos de especies prioritarias para la conservación, etcétera, etcétera. Entonces hoy es uno de los programas que también con todas las dificultades que ha tenido y que tiene la actividad de organizaciones civiles, sigue siendo un programa que crece. Y no sé si habrán visto los titulares, porque aparecieron esto hace poquito. Hace días tuvimos la visita aquí luego de ya mucho tiempo de contactos con la organización Proyungas de Argentina, que es
digamos, la que lidera y creó el programa PPP, que es Paisaje Productivo Protegido. Eh, Empezó en Argentina tímidamente, creció mucho en Argentina y ahora ya tienen en varias partes de Argentina, no solo en las yungas. También tienen en Chile, en Paraguay, y en Bolivia. Y bueno, ahora, de la mano de Vida Silvestre, el programa PPP desembarca en Uruguay y bueno, estaremos empezando a recorrer también este camino. Así que bueno, lo único que les puedo decir yo ahora es 30 años, es un montón de tiempo, pero se pueden ir volando y es increíble las cosas que pueden pasar. Y lo único que no sé hoy es eh, qué va a pasar en los próximos 30 años. Pero seguro que hay muchos senderos para recorrer. Paro de compartir la presentación y vuelvo a la pantalla. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, adelante. Bueno, están todos muy, muy tímidos. Sí. Yo Muchas desde mi gracias, parte Oscar, por le la agradezco la presentación. participación. No, es un gusto. Y bueno, espero que se lleven un poquitito de la historia de vida silvestre y bueno, y traten de conocer el resto de la historia que se van a ir contando otros compañeros a lo largo de este ciclo. Ahí, Adriana Machado, si querés puedes desmutearte y hacer el comentario, la consulta, que veo que levantaste la mano. Bueno, sí, Dale, sí, Mari. Dale. felicitarlos a todo el equipo de Vida Silvestre por los 30 años. Un gusto, un placer poder recorrer en algo, en algunos años por lo menos. Desde el 2018, Oscar, que estuve en un recorrido, un curso de reconocimiento contigo en Vivo Uruguay, y ahí nos pasaste el contacto de Magdalena para sumarnos al programa de refugios. Así que bueno, un gusto enorme, un saludo, y bueno, muchos años más. Muchas gracias, Adriana. Justamente aprovecho para comentar que la próxima charla, que va a ser el jueves 11 de septiembre a las 18 horas también, va a ser sobre el programa Refugios de Vida Silvestre, a cargo de Maggie, de Magdalena Caravio. Así que bueno, los esperamos por ahí. Los que ya están acá pueden usar el mismo link, así que es simplemente sumarse. Bueno, gente, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Muchas gracias.